Muy buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a dar continuidad con lo que es el proceso de la retroalimentación en relación al tema número 5, referido a lo que es la preprensa. Para esta oportunidad vamos a trabajar en función de esa comprensión que hemos tenido de lo que implica esta primera etapa de lo que es la preparación de las artes para la producción gráfica. En ese sentido, lo vamos a entender, ¿no?, todo este proceso de la preprensa. La anterior vez les había explicado cuáles eran esas tres etapas del proceso gráfico. Primeramente, esa etapa inicial, la preparatoria, conocida como la preprensa. La segunda etapa, donde ya entra a ser impreso a través de las máquinas, que puede ser tipográficas, de offset, serigráficas o cualquier otra máquina, a la que se la conoce como el periodo de la prensa. Una vez que sale todo ese producto impreso, tenemos que ya hacer el proceso del acabado, y a toda esa etapa se lo conoce como la postprensa. Entonces, en este caso, estamos reforzando esa comprensión de lo que es esa etapa preparatoria llamado la preprensa. Entonces, acá les digo, la preprensa comienza al momento que el diseñador termina el proceso creativo, cuando el material es entregado a la imprenta para su impresión. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que transitar, digamos, para el proceso de la producción gráfica? Obviamente, la elaboración del arte a cargo del diseñador gráfico. Entonces, el diseñador, pues, trabajará, digamos, todo ese arte, lo convertirá en un original, ya sea un logotipo, un afiche o los contenidos de un libro o de cualquier otro material gráfico. Entonces, preparado todo eso, ahora viene, digamos, para que los responsables de preprensa, los que alistan todo este proceso preparativo, puedan, digamos, ya intervenir en función del trabajo que ha construido el diseñador. Ya entonces, a esa etapa lo conocemos como la preprensa. Miren, en nuestro contexto boliviano, seguimos nosotros trabajando con lo que es esa manera de reproducir de manera tradicional, todavía con tecnologías un poquito relegadas, vamos a decir, ¿ya? Por eso es que tenemos tres tipos de imprentas que se van a clasificar en nuestro contexto. Imprentas pequeñas donde trabajan con tecnología un poquito, digamos, precaria. Las imprentas medianas que ya tienen una tecnología más o menos aceptable, y las grandes, ¿no?, las imprentas grandes como la Sagitario, que van a trabajar con una alta tecnología. Entonces, en las imprentas pequeñas, donde hacen trabajos, digamos, de muy poca envergadura, llámese, digamos, algunas esquelas, algunas invitaciones, o algún tipo, digamos, de producción gráfica que no requiere, digamos, de una alta calidad, ahí sí, esto de la preprensa todavía sigue manejándose de manera tradicional, y a eso lo llamamos el convencional, ¿ya? Y luego estaría, digamos, la preprensa, que es ya totalmente digitalizada, ¿no?, donde ya se trabaja prácticamente todo en función de la computadora. Entonces, nosotros en la carrera tenemos que conocer desde lo que es, digamos, la preparación manual, ¿no? No necesariamente tenemos que entrar, digamos, directamente a la digital. Sería lo ideal, pero como estamos en una institución académica, necesitamos conocer todos esos procesos, ¿no?, de construcción, ¿no?, de cómo se originan, digamos, cuál es el procedimiento básico. Tenemos que conocer eso. Por eso les digo acá que la preprensa convencional es lo que se trabaja de manera manual, ¿no? A través de recortes, a través de algunas imágenes que van a ser impresas, digamos, con la ayuda de la computadora, algunas tipografías de repente, digamos, dibujándolas, o de repente, digamos, a través de esos collages que vamos a hacer para armar, digamos, ese arte, ¿no? Y en función de ello, obtener los negativos para la quemada de las placas.
En cambio, en la preprensa digital prácticamente ya está todo resuelto en base a la computadora, ¿no? Ahí solamente la capacidad se medirá en función del manejo de los paquetes, que son requisito indispensable para el diseñador, ¿no? Y en función de eso, hacer todo el armado, todo el procesado, ¿no? Entonces, eso también dependerá, digamos, del tipo de máquinas con las que se esté trabajando, ¿no? Obviamente que todo este proceso, digamos, de la preprensa, ya sea convencional o digital, dependerá mucho de las empresas. Por eso es importante que el diseñador gráfico conozca todos estos procesos, ¿no? Lo tradicional y lo moderno, para que en función de eso pueda, digamos, ubicarse con mucha facilidad sobre lo que es el manejo de la diagramación, el manejo de la estructuración, digamos, de la composición y absolutamente todo ello. Obviamente que cada día tendemos más a la utilización de la tecnología, pero eso no implica, digamos, que nosotros no podamos practicar lo que es la preprensa convencional, que se utiliza todavía para algunos otros sistemas de impresión. Ahora, en esta parte de la preprensa, ¿qué es importante, digamos, que tomemos en cuenta? En este caso, les digo acá, elegir correctamente el sistema de impresión en el cual se va a hacer la reproducción de nuestros diseños. Precisar el modelo, el tamaño, la cantidad, el tipo de papel, el tipo de tinta que se va a utilizar para una correcta reproducción gráfica. Si no conocemos eso, ya estaríamos perdidos, ¿no? Necesitamos, sí o sí, conocer, digamos, la empresa gráfica que hemos elegido para nuestra reproducción, conocer a cabalidad con qué tipo de prensas cuentan, es decir, con qué tipo de máquinas, ¿no? Entonces, una vez que conozcamos esas prensas, en cuanto a los formatos, en cuanto al nivel de calidad que imprime todo eso, nosotros plantearemos pues, los diseños acorde, digamos, a esas exigencias tecnológicas que tiene, digamos, esa empresa gráfica. Entonces, por eso es importante conocer toda esta etapa. Ahora, esta es una diagramación de lo que es el proceso de edición y producción. ¿Cómo se parte? Desde lo que es el diseño, la impresión digital, todo lo que es, digamos, el proceso de las filmaciones, las pruebas de color, las imposiciones, proceso de insolación, el quemado de las placas, ¿no? El montaje, digamos, de las placas a la prensa y absolutamente todo. Es necesario que se conozca todo este proceso, digamos, todo este recorrido que tiene que tener, digamos, el diseño hasta, digamos, obtenerse el producto impreso. No olviden lo que les decía, el diseñador gráfico se constituye en el ingeniero que, que planifica, digamos, desde la idea, lo concibe el diseño y es quien tiene que hacer ese seguimiento, digamos, en cada una de las etapas para que ese producto salga, digamos, tal cual lo había planeado inicialmente en el diseño inicial. En muchos casos, en nuestro medio, agarramos el diseño, dejamos a la imprenta y quienes se responsabilizan de todo ese proceso de seguimiento solamente son los prensistas, ¿no? Los que manejan estas máquinas. Y lastimosamente, pues no nos entregan, digamos, con los colores que nosotros necesitamos, ¿no? Con la calidad que necesitamos. Entonces ahí, ¿qué se ha descuidado? Ese seguimiento que tenía que ver de parte del diseñador gráfico. Por eso es que el diseñador gráfico, al constituirse, digamos, en esa persona que hace todo ese seguimiento, tiene que pues conocer todas estas etapas, ¿no? De lo que va a ir pasando el proceso de la reproducción gráfica, para que prácticamente no quedemos engañados en todo esto. Otro elemento fundamental dentro de este proceso de la preprensa es el montaje, ¿no? ¿Cómo hacemos esta estructuración, esta composición, ¿no? ¿Cómo generamos, digamos, esta diagramación, ¿no? A través de los montajes. ¿Cómo generamos esas guías que nos van a permitir, digamos, ubicar cada cosa en su lugar? Entonces, todo ese proceso es conocido como el proceso de montaje.
Luego el posicionamiento, digamos, ¿no? Para ubicar, digamos, los textos, las tipografías y absolutamente todo lo que tiene que, digamos, entrar en esa etapa, digamos, de la preprensa. Luego tenemos la preparación del arte final. Bueno, esto es lo que debíamos hacer inicialmente, ¿no? Elaborar, digamos, el arte en función de las técnicas que nosotros hayamos elegido, ya sea del grafito, qué sé yo, en base a la técnica del pastel, de la acuarela, del óleo, o de cualquier otra técnica, pues eso tiene que estar, digamos, totalmente planificado, ¿no? Y en función de ello, pues se entrará, digamos, a esa correcta estructuración, a esa correcta, digamos, distribución entre textos, tipografías y absolutamente todo, digamos, en lo que concierne, digamos, al manejo de imágenes, algunas ilustraciones y absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Ahora, cuando trabajamos ya reproducciones a full color, imagínense, digamos, una fotografía, en el proceso gráfico eso solamente se divide en 4 placas, ¿no? O en 4 separaciones de colores. ¿Cuáles son esos colores? En este caso es el cian, el magenta, el amarillo y el negro, ¿no? Entonces, en esos 4 colores se distribuye, o se separa, mejor dicho, se desglosa cualquier imagen a full color que tengamos nosotros, ¿no? Ya sea la fotografía de un paisaje, la fotografía de una persona, la fotografía de un animalito, de lo que sea. Pero ustedes saben que una fotografía está constituida de infinidad de tonalidades, ¿vale? Entonces, esas tonalidades se disgregan para su proceso de reproducción en estos 4 colores, ¿no? Magenta, cian, amarillo y negro. Entonces, en función de eso, que están constituidos ahora en base a puntitos pequeños y puntos grandes, dependiendo si son cuadradas, elípticas o redondas, dependerá también la calidad de la impresión. Entonces, en función de todas estas impresiones, de estos 4 colores, ya, primero el cian, después el magenta, después el amarillo y el negro, para darle, digamos, la totalidad de las tonalidades de colores, entonces a esa impresión le llamamos la impresión a full color. Dentro de este proceso de diagramación de armado, lo que sí se tiene que cuidar son las vías de corte, ¿no? Entonces, el diseñador ya tiene que, digamos, planificar todo esto. ¿De qué tamaño va a ser el área de impresión? ¿Cuál va a ser el tamaño que vamos a dejar, digamos, para estos espacios, para lo que va a ser, digamos, el agarre de las pinzas en las máquinas y todo eso, para que posteriormente, cuando se esté haciendo ya los cortes para el armado final, se pueda, digamos, cortar exactamente donde corresponde, digamos, hacerlo, ¿no? Y no fallar absolutamente nada, ¿no? En cuanto a los tamaños y todo lo demás. Entonces, hasta ahí considero que es importante conocer en cuanto a lo que es el proceso preparativo, a lo cual lo denominamos la parte de preprensa. En la siguiente temática que vamos a conocer, vamos a trabajar esa parte de la prensa, ¿no? Cómo se reproduce, cómo se trabaja, digamos, con las diferentes prensas, ya sean de autorrelieve, huecorrelieve, planigráfico o permeográfico. Entonces, eso será posteriormente. Hasta acá, esa comprensión de la etapa preparatoria de las imágenes gráficas. Muchísimas gracias por su atención, estimados compañeros, y no se olviden siempre de ir repasando lo que les vamos explicando a lo largo de las diferentes clases. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Será conmigo hasta la siguiente semana.